Esta ensalada de piña es tan fresca que se vuelve adictiva. Preste atención pues, porque hoy armamos una ensalada que desde el primer corte engancha, refresca y dan ganas de repetir. Vea pues. Iniciamos esta exquisita ensalada con una piña madura pequeña y ojo con esto porque la piña es la protagonista. La lavamos muy bien, con cariño, ponga cuidado, le retiramos toda la cáscara y esos punticos negros que no nos gustan y empezamos a cortarla primero en rodajas y luego en cubos pequeños, parejitos, bonitos. Este ingrediente nos encanta porque aporta dulzor natural, mucha frescura y además ayuda a la digestión. Vea pues, ¿a ustedes también les gusta la piña en ensalada o la prefieren sola? Esa piña ya lista la reservamos un momentico mientras seguimos. Seguimos con una cebolla roja pequeña. Esta la limpiamos bien, le retiramos la capa externa y la cortamos primero en rodajas y luego en cubitos bien pequeños, bien finitos. Aquí es clave no exagerar, ¿cierto? Porque la cebolla le da carácter a la ensalada, pero sin robarse el show. A nosotros nos gusta así finita porque aporta sabor, crocancia y además es buenísima para el sistema inmunológico. Díganme ustedes en los comentarios, ¿les gusta la cebolla bien marcada o más suave? Bueno pues, yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace allá abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Ahora pasamos a los pimientos, vea pues qué colores tan bonitos. Tomamos un pimiento rojo y un pimiento verde, los abrimos a la mitad, retiramos semillas y esas membranas blancas que amargan un poquito y los cortamos en cubos pequeños. Este paso es clave, ponga cuidado porque los pimientos no solo aportan color, sino vitaminas, antioxidantes y ese toque fresco que combina espectacular con la piña. Este ingrediente nos gusta mucho por eso, porque alegra cualquier ensalada, ¿cierto? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Seguimos con un manojo de cilantro fresco y aquí sí que nos lucimos. Lo lavamos muy bien, hoja por hoja y lo picamos bien finito. El cilantro es de sus ingredientes que o se aman o no tanto, pero aquí queda una maravilla. A nosotros nos encanta porque perfuma, refresca y levanta todos los sabores. Vea pues, ¿ustedes son team cilantro o no tanto? Los leemos. Llegó el momento que a muchos les gusta, el de combinar todo. En una ensaladera amplia agregamos la piña en cubos, el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla roja y el cilantro fresco. Solo con ver esos colores ya provoca, ¿cierto? Aquí mezclamos suavemente para que todo se empiece a integrar sin maltratar los ingredientes. Ahí mismo agregamos el aderezo. Para ello agrego el jugo de un limón recién exprimido. Luego sumamos el jugo de media naranja. Luego incorporamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, agregamos una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 2 cucharadas de miel de abejas. Díganme, ¿a ustedes también les gusta usar miel en las ensaladas o prefieren otro endulzante? Con una cuchara grande mezclamos suavemente, ponga cuidado, asegurándonos de que el aderezo abrace bien cada ingrediente, que todo quede bien impregnado, brillante y jugoso. Aquí es donde la ensalada toma vida, ¿cierto? Donde todos los sabores se hablan entre sí. Listo, así de fácil, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes, pescados, pollo a la plancha o simplemente para disfrutar sola, bien fresquita en un día de calor o en una reunión especial. También queda deliciosa para llevar a una comida familiar o compartir con amigos, vea pues. Y bueno, si esta receta les gustó, si les dio antojo o si la van a preparar en casa, cuéntenos en los comentarios qué les pareció, qué le cambiarían o con qué la acompañarían ustedes. No olviden dejar su me gusta, compartir este video con alguien que ame las ensaladas como nosotros y suscribirse a el canal de las ensaladas para que sigamos preparando juntos recetas fáciles, ricas y llenas de sabor. Hágale pues, que aquí seguimos cocinando con amor, ¿cierto?